Es que, jóvenes, había dos fases en la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Cuáles eran esas fases? La fase quechua y la fase aymara. La fase quechua, ¿quién lo lidera? El propio José Gabriel Condorcanqui, ¿no? ¿Cómo se llama José Gabriel Condorcanqui, muchachitos? Tupac Amaru 2. Túpac Amaru. ¿Cuántos Túpac Amarus hemos tenido en el Perú? Dos. Mira mis dedos. Tres, jóvenes. Tres. El primero, mira, el primero se llama Túpac Amaru, ¿no? Es el único y verdadero Túpac Amaru, el hijo de Manco Inca, el de Vilcabamba. Después tenemos a José Gabriel Condorcanqui, que se hace llamar Túpac Amaru II. Después, en 1866, tenemos a Juan Bustamante aquí en Huancané, Puno, que se rebeló también, se hace llamar Túpac Amaru III. ¿Cuántos Túpac Amarus hemos tenido? Tres. El primero, ¿cómo se llama? Tupac Amaru. Túpac Amaru, es el verdadero. El segundo, ¿cómo se llama? José Gabriel Condorcanqui. El tercero, Juan Bustamante Dueñas. Juan Bustamante, excelente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se revela, por ejemplo, tu profesor, supongamos tu RM, ¿con quién llevan? Con el profesor Edson, ¿no? Razonamiento matemático lleva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el profesor Edson, defendiendo a su raza, la raza indígena, se rebela en contra de Kuczynski? ¿Cómo se haría llamar? ¿Túpac Amaru? Cuarto. Túpac Amaru cuarto. O sea, Túpac Amaru cuarto es el profe Edson. Túpac Amaru tercero es Juan Bustamante. Túpac Amaru segundo es José Gabriel Condorcanqui. Y Túpac Amaru primero es el único y verdadero Túpac Amaru. Excelente, muchachitos. Entonces, hoy día avanzamos las rebeliones indígenas, fase aymara. La clase anterior hemos hecho la fase quechua. Miren, tiene dos fases. Recuerda siempre eso, dos fases de las rebeliones de Túpac Amaru II. La primera, que es fase quechua, que comprende, por ejemplo, la ciudad del Cusco, que viene aquí hacia el altiplano. ¿Quién lo lideró? José Gabriel Condorcanqui. Profe, y cuando fue ejecutado José Gabriel Condorcanqui, lo mataron, lo descuartizaron, ¿termina la rebelión? No, muchachos, ahí no termina la rebelión. ¿A dónde se traslada la rebelión? Al altiplano. Ah, sí, profe, sí. Al altiplano se traslada la rebelión y comienza la fase aymara. Profe, ¿y quiénes estaban a cargo de la rebelión durante la fase aymara? Ahí tenemos, por ejemplo, a Túpac Katari. Ah, sí, profe, sí, Túpac Katari es su apelativo, ¿ya? El nombre verdadero de Túpac Katari es Julián Apaza. No olvidar eso, muchachos, ¿ah? A Julián Apaza, profe, Julián Apaza es mi tío. No, jóvenes, ¿ah? Este Julián Apaza es el rebelde indígena que se hace llamar Túpac Katari. El término Túpac en honor a Túpac Amaru II. Katari en honor a un cacique del altiplano llamado Tomás Katari. O sea, hace una fusión, ¿no?, de la denominación de Túpac Amaru, el término Túpac, y de Tomás Katari, el término Katari. Entonces, Julián Apaza, ¿dónde se revela? En el altiplano. Este señor, por ejemplo, no era cacique como Condorcanqui, era un indígena común. Profe, si no era cacique, no tiene derecho a la educación. Entonces, ¿dónde va a ir, profe, este indígena, este poblador común? A la mita minera. Y en la mita minera, profe, era explotado, sí. Este señor logró escapar, por ejemplo, de la mita minera. Cuando logró escapar de la mita minera, se rebela, porque vivió en carne propia, ¿qué cosa? La explotación. Este señor, como no es indígena, como no es cacique, es un indígena común, lideró, ¿qué cosa, profe? Lideró la rebelión más cruel y sangriento. Este señor, Túpac Katari, Julián Apaza, solamente tolera en su rebelión, ¿qué cosa? La raza indígena. Profe, ¿cómo es eso? O sea, él va a estar en contra de los españoles, criollos, mestizos, negros, toda raza que no sea indígena era su enemigo. Para él solamente, ¿qué debería de quedarse aquí? La raza indígena. Y este señor, por ejemplo, no quería la independencia del Perú, porque no quería prestar el tampoco, sino, profe, quería establecer, por ejemplo, la nación aymara. Este señor se hace llamar, ¿cómo se hace llamar? El Salvador del pueblo aymara. Y quería establecer como idioma oficial, ¿qué cosa? El
Aymara. Así, profe, claro. Entonces, ¿quién se hace llamar el salvador del pueblo aymara? ¿Walter Adubiri? No, no, jóvenes, ¿ah? Julián Apaza. Y a Julián Apaza, ¿cómo lo conocemos, muchachitos? A Julián Apaza, ¿cómo lo conocemos? Hablen. Tupac Katari. Como el Tupac salvador del Katari. pueblo de la Aymara. Y Tupac Katari, jovencitos, ¿era cacique? ¿Era cacique? No, era un No, indígena. claro, no era cacique. No. Si no es cacique, no tiene derecho a la No, era educación. ¿Y los caciques dónde se educaban? A ver, jovencitos, y hemos aprendido, eran 2 colegios de caciques. En el Cusco, ¿cómo se En las llamaba? dos escuelas, en las dos escuelas de cacique. Chachaiguasi, No, no es Yachaiguasi. En el Príncipe San y Francisco de Borja. Príncipe y San Francisco de Borja. San Ya, Francisco de muy Borja. bien. Justo Lo dijeron, en el Lima. Príncipe y San Francisco de Borja. El Príncipe estaba en Lima y San Francisco de Borja estaba en el Cusco. Este señor no va a ir a ninguno de ellos porque no es cacique. Y había liderado, ¿qué cosa? La rebelión más cruel y sangriento. Por ejemplo, el ejército de Tupac Katari invadió Chucuito. Profe, Chucuito, aquí el que está en Puno, sí, aquí cerquita. A 15 minutos creo está, ¿no? Entonces, jovencitos, cuando entró a Chucuito, que era un corregimiento, era una provincia, ¿qué pasó, profe? Encontró españoles, criollos, mestizos, negros, todas las razas. ¿Qué hicieron con los españoles? Los mataron. Con las españolas, las violaron. Profe, hubo ancianos, sí, los mataron también. Hubo niñitos, porque mira, hubo niñitos españoles, criollos, negritos. ¿Qué pasó con los niñitos? Los arrojaron al lago. Así, profe, sí. Por eso se dice que lideró la rebelión más cruel y sangriento. Profe, qué malo. No, no es por malo. ¿Ah? Recuerden, los españoles en la invasión, en el virreinato, respetaban a los niños, no. Los españoles también cometían violaciones, asesinatos. ¿Qué está haciendo Julián Apaza? Se está vengando. Está aplicando. ¿Qué cosa está aplicando? La ley del talión. El ojo por ojo y Diente por diente. diente por diente, ¿no? Cuando avancemos, por ejemplo, civilizaciones, ahí vamos a hablar de eso, del ojo por ojo y diente por diente. Este señor, ¿cómo se hace llamar? ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué pueblo? Del pueblo Salvador del aymara. pueblo aymara. Tupac Katari quería restaurar el Tahuantinsuyo. No, 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 no. Él no quiere restaurar el Tahuantinsuyo. ¿Ah? Él quiere implantar la nación aymara. Pero esa nación aymara, ¿a quién tenía que adorar como su dios? Al sol. Es decir, ¿cuál era la ideología religiosa, la ideología de la rebelión de Tupac Katari, muchachitos? Culto solar. Es decir, adorar ¿a quién? Al Inti, al sol. Así como los incas, ¿no? Pero él ya no quiere ser inca, sino, profe, quiere ser el gobernante de la nación aymara. Y como lugarteniente, ¿a quién tuvo, profe? A su esposa, ¿cómo se llama la esposa de Katari? Aquí está, muchachitos. ¿Cómo se llama? Bartolina. Bartolina Sisa. Pobre Bartolina Sisa, ¿saben qué pasó? Había sido ultrajado, violado por el ejército español. Y por eso, por venganza, ¿qué hace Tupac Katari? El ejército de Tupac Katari también hace lo mismo. ¿Con quién? Con aquellas personas que no son de la raza indígena. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se encontraban con el profe Yuber, con el profe Coco? ¿Qué hubiese hecho Tupac Katari? Lo mataban, porque no es raza indígena. Ah, sí, profe, sí, porque Tupac Katari solamente tolera en su rebelión ¿a quién? A la raza indígena. ¿Qué más, profe? También había sitiado, miren, había sitiado la ciudad de La Paz. La Paz actualmente, ¿dónde se encuentra? En Bolivia, profe. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas veces asedió, rodea, miren, rodea la ciudad de La Paz 2 veces? Profe, acá dice 109 días. En el primer asedio duró 69 días. En el segundo asedio, 109 menos 69, ¿cuántos, muchachitos? 50. 40. 40. Entonces, jóvenes, en algunos textos, por ejemplo, vas a encontrar, ¿no? El asedio de La Paz duró 69 días. Esa es la primera vez. Profe, la segunda vez, 40 días. En total, 109 días. ¿Qué es asediar? Rodear. ¿Qué está rodeando, profe, con su ejército? La ciudad de La Paz. Entonces, profe, los españoles estaban temerosos, ¿sí? En Chucuito había exterminado, ¿a quién? A los mistis. ¿Quiénes eran los mistis de Chucuito, profe? Aquellas personas, por ejemplo, los españoles y los
criollos, ¿no? A ellos los indígenas, ¿cómo lo llamaban? Mistis. ¿Qué pasó con los mistis de Chucuito? Fueron asesinados. Las mujeres ultrajadas. Los ancianos también asesinados. ¿Qué pasó con los niñitos que no eran indígenas, jóvenes? ¿Qué les hicieron? Les arrojó al río. Los Se arrojaron arrojaron a al dónde? río. Al lago, pues, muchachos. Al lago. Imagina, por ejemplo, ahorita entra a nuestro salón, mira, ahorita entra a nuestro salón el ejército de Tupac Katari, nos va a matar casi a todos. ¿Qué más, profe? El virrey del Perú era Agustín de Jauregui, el mismo de Tupac Amaru II, sí, pues, muchachitos. Recuerden que Tupac Amaru II fue ejecutado el 18 de mayo de 1781. Profe, y la rebelión de Tupac Katari dura de marzo a octubre de 1781. Entonces, en esas épocas, ¿quién estaba gobernando el virreinato del Perú? Agustín de Jauregui. Tupac Katari, miren, a Tupac Katari, al igual que Tupac Amaru II, va a ser traicionado. Así, profe, sí, entre ellos se traicionan. ¿Por qué, profe? Porque los españoles ofrecen una amnistía como trampa, ¿no? Un engaño para poder capturarlos. Entonces, cuando Tupac Katari fue traicionado, va a ser derrotado ¿por quién? Por el mariscal de campo José del Valle. Y José del Valle también había derrotado ¿a quién? A Tupac Amaru II. No olviden, muchachitos, ¿eh? José Gabriel Condorcanqui, ¿por quién fue derrotado? Por el mariscal de campo José del Valle. Pero a Tupac Amaru lo ejecuta el visitador Arechi. En cambio, a Tupac Katari, a Julián Apaza, lo derrota y lo ejecuta. ¿Quién, muchachitos? José del Valle. Profe, ¿y cómo fue ejecutado? Al igual que José Gabriel Condorcanqui fue descuartizado. ¿Cuándo lo descuartizaron, profe? El 14 de noviembre de 1781. Ese día, jovencitos, Tupac Katari, antes de ser descuartizado, adivina, ¿qué dijo? Lanzó su frase, ¿no? Así como Tupac Amaru, por ejemplo, responde con una frase al interrogatorio del visitador, aquí no va a responder ante un interrogatorio, sino antes de morir, ¿qué dijo? A mí solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones. Pero lo dijo en aymara, ¿no? No lo dijo en castellano, lo dijo en aymara. A ver, ¿alguien del salón es aymarista? Le pongo 20 si me traduce todo esto en aymara. ¿Alguien? Mira, le pongo 20 de promedio. Pero, profe, sí, justicia. Ya, a ver, en aymara tradúceme. La Shari. Busquen Fuerte. a la Shari, chicos. Fuerte, Para fuerte, todo el fuerte. salón. Ya ves cómo les da vergüenza si no es joven y sana. Ya bueno, se perdieron su 20. Ya, si yo fuese aymarista lo traduzco, pero yo no sé tampoco aymara. Entonces, Pero, jovencitos, profe, yo no sé aymara. Profe, dígame. es Nayaja Murtata. Ah, todo eso, Naya Jamuntata, todo eso. Falta. No, más o menos por ahí, ¿no? Más o menos, entonces ya tienes un 10. Más o menos tienes un 10. A ver, jovencitos, no olvidar eso. Si te preguntaran, ¿no? Y esta pregunta de examen de admisión, muchachitos, ¿eh? Tú estás en un colegio preuniversitario en Claudio Galeno. Tú tienes que aprender todo esto, jóvenes. ¿Por qué, profe? Porque cuando termines quinto, las puertas de las universidades están abiertas. ¿Por qué? Porque lo estamos aprendiendo. Porque nosotros enseñamos, ¿de acuerdo a qué? A los prospectos de las universidades de examen de admisión. Si te preguntan, por ejemplo, ¿no? La siguiente frase pertenece a mí solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones. ¿Quién dijo eso, jóvenes? William Apaza. Julián Apaza. Julián Profe, Apaza. no hay Julián Apaza. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a maldecir? Si no hay Julián Apaza, ¿qué buscas? Tupac Katari. Tupac Katari es Julián Apaza. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a otro rebelde? No, profesor. Muy bien, joven. ¿Está quedando claro, no, muchachos? El otro rebelde, ¿quién era? Un asangarino. Ah, sí, profe, un asangarino mulaluntata, sí. Estamos hablando de Pedro Vilcapasa. Ah, profe, sí lo conozco. ¿Conocen a Pedro Vilcapasa o no? Sí. Sí, ya, muy bien. A Pedro Vilcapasa lo llamaban el Puma Indomable. ¿Quiénes, profe? Los españoles. ¿Y por qué lo llamaron el Puma Indomable, profe? ¿Era un puma, era un felino? No, 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 no. A ver, jovencitos, en la rebelión de Pedro Vilcapasa, este señor
toma como cuartel, ¿qué cosa? Los cerros de Azángaro, el cerro Condorcuyo, Puquiracancari, Quimsasulca, Moroorco, ¿no? Moya es otra provincia. Entonces, cuando Tupac Amaru, por ejemplo, establece sus cuarteles en Condorcuyo, ¿qué hacen los españoles? Quieren tomar el cerro de Condorcuyo. A sangre, fuego, lágrimas, sudor, con todo eso, profe, los españoles toman, ¿qué cosa? Condorcuyo. Llegan a Condorcuyo y no estaba Pedro Vilcapaz. Así, profe, sí, no estaba. ¿Y dónde aparece Pedro Vilcapaz en otro cerro? ¿Cuál era? Puquinacancari. ¿Los españoles qué hacen? Toman el cerro de Puquinacancari. ¿Y los indígenas no se van a defender? Obvio que se van a defender. Se defendían, mira, ¿con qué se defendían? Con rocas. O sea, desde la parte alta de los cerros lanzaban rocas. ¿Y los españoles qué tienen que hacer? Esquivar. Viene un roco, esquivas, esquivas y muchos no logran esquivar. Con sus armas, mira, por ejemplo, acá tenemos armas artesanales desde la época inca, también usaban machetes, mira, hachas, todo eso. O sea, profe, el rebelde Tupac Amaru, o mejor dicho, Pedro Vilcapaz, no tenía tantas armas de fuego que digamos, no. Es más, con ondas y guaracas se defendían desde la parte alta de los cerros. Profe, tomaron Puquinacancari. No está Pedro Vilcapaz. ¿Dónde aparece en otro cerro? En Quimsasulca. Los españoles toman Quimsasulca, profe, a la fuerza. No estaba ¿quién? Pedro. ¿Dónde aparece? En otro cerro, en Moroorco. O sea, profe, era difícil de capturar, sí. Por eso los españoles, ¿cómo lo llamaron? El puma indomable. Al pumita, ¿tú fácilmente lo puedes agarrar, jóvenes? ¿Han visto el puma alguna vez ustedes? Sí, yo sí. Ya no va a decir, profe, yo sí, profe, he ido a Parque Las Leyendas en Lima y he visto puma. No, no, pues joder, aquí, en Puno. No, ¿Sí? yo no. No. Es un poco difícil, ¿sí o no? El puma no es fácil de ver. ¿Ah? Profe, yo he visto un zorrito, esa es otra cosa. Entonces, el puma no se deja ver fácilmente. ¿Y dónde mayormente construye sus madrigueras los pumas? En los cerros. Por eso lo comparaban a Pedro Vilcapaz. ¿Con quién? Con el puma. Como no pudieron capturarlo fácilmente, el puma indomable. ¿Quién es el puma indomable? ¿Tu profe de historia? No. Si no, Pedro Vilcapaz. a Pedro Vilcapaz. Profe, otro Apasa, sí, pues muchachos. Primero hemos hablado de quién, de Julián Pasa. Apasa. Ahora, ¿de quién estamos? ¿De quién estamos hablando? ¿De Pedro Vilca? Pasa. Estos apazas se están rebelando, sí, jóvenes, los apazas eran rebeldes en esos tiempos, ¿no? Y hoy en día es un apellido común encontrar en Puno el apellido Apaza. Profe, ¿quién era el virrey? El mismo, Agustín de Jáuregui. No olvidar eso, muchachitos, las rebeliones de la fase aymara y la fase quechua, ¿durante el gobierno de qué virrey se producen? Habla Agustín de Jáuregui. Agustín de Jáuregui. Aquí, joven, aquí siempre lleva Agustín de Jáuregui. Pero Vilcapaz también era arriero comerciante. Ah, sí, profe, sí. Como era arriero comerciante, en esas rutas de Cusco a Potosí, se conoce con quién, con José Gabriel Cóndor Canqui. Ahí, jóvenes, entrelazan, ¿qué cosa? Una amistad. Y Pedro Vilcapaz se pone a órdenes de quién, de Tupac Amaru II. Y Pedro Vilcapaz era el lugarteniente, uno de los lugartenientes de Tupac Amaru II. ¿Quién fue? Pedro Vilcapaz, también montado a caballo. Profe, ¿y qué pasó con Pedro Vilcapaz después de las batallas de Condorcuyo, Puquinacancari, Quimsasulca y Moroorco? Tuvo que salir. ¿A dónde salió? A Mo. ¿Y qué pasó en Mo? Fue traicionado. Profe, otra vez, profe, puros traidores, sí. Entre ellos se van traicionando porque los españoles los incitan a eso. Los españoles le dicen, a ver, supongamos, ¿no? Joana Salcedo, tú serás perdonada, tú eres rebelde, sí, te perdono. Gracias, español, por perdonarme. No, te perdono con una condición. ¿Cuál era la condición? Entrégame. Avísame dónde está el líder Pedro Vilcapaz. Entonces Joana Salcedo, ¿qué hace? Le avisa a los españoles. ¿Para qué? Para que lo capturen a Pedro Vilcapaz. Solo es un ejemplo, cuidado, ¿ah? Después no van a estar molestando a la señorita, lo ha traicionado. No, no, solo es un ejemplo, nada más. Profe, una vez que fue derrotado Pedro Vilcapaz en Mo, ¿quién lo derrotó? El mariscal José del Valle. Otra vez, profe, sí, mire, el mismo personaje, José del Valle.
Primero José del Valle, ¿a quién había derrotado? A Tupac Amaru II en Checacú. Después, ¿a quién lo derrota y ejecuta? A Tupac Katari. Ahora, ¿a quién lo derrotó y también lo va a ejecutar? A Pedro Vilcapasa, profe. Ah, su máquina, profe, ese José del Valle está que derrota las rebeliones de la fase aymara. Sí, muchachos. ¿Y qué va a pasar con Pedro Vilcapasa? Al igual que Tupac Katari y Tupac Amaru II, va a ser descuartizado. Miren, fue ajusticiado, fue ejecutado el 8 de abril de 1782. No olvidar eso, muchachitos. Y antes de ser descuartizado, antes de morir, ¿qué dijo Pedro Vilcapasa? Aquí está, muchachos. Coterráneos, por este sol que brilla, aprended a morir como yo. Pues claro, lo dijo en quechua. Ya, a ver, quechuistas, ¿algún quechuista? La misma oferta. Carmen. Yo soy, pero no domino tanto el quechua. Por dos. Yo no sé qué se dice coterráneo en quechua. ¿Por qué son así? Lo clásico, ¿no? Entiendo, Es que no pero sé, no hablo. profe. Ya, entonces yo mismo me voy a ganar mi 20. Mira, Dijeron que era como nocajina, pañuita, yachaisi. No Ya, sé qué más. ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Al menos se están esforzando, ya. Mira, entonces yo... Profe, mi 20. no, no lo has dicho completo. Tienes un 12 hasta Ya, el lo digo, momento. ya. A ver, Jorgecitos, ya. Yo mismo me voy a ganar mi 20. Miren, en quechua, en quechua. Yo tengo ¿Qué decía? 10. Coterráneos es Llactamasicuna, o sea, paisanos del mismo pueblo. Llactamasicuna, Cay Intij, Canchampi, Huañuita, Yachaichis, Nocajina. Profe, ¿qué? ¿Usted habló en chino mandarín? ¿Que no es quechua, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Pedro Vilcapaz antes de morir? Ay, la plaza de Azángaro estaba repleto, muchachos. Gente mirando a Pedro Vilcapaz, ¿no? Entonces, Pedro Vilcapaz, cuando vio a su gente en la plaza, les gritó, ¿no? Llactamasicuna, Cay Intis, Canchampi, Guañuita, Yachaichis, Nocajina. Profe, ¿qué está diciendo? ¿Está insultando? No, no. Le estaba diciendo, coterráneos, por este sol que brilla, aprended a morir como yo. Y lo descuartizaron. Y los azangarinos también crean una leyenda. ¿Cuál era la leyenda de Tupac Amaru II, muchachitos? Era que cuando murió salió Tenía alas. tenía alas y prometió que volvería. Se fue. Y se fue volando. Eso de alas es de Juan Santos Atahualpa, muchachos. El de Tupac Amaru II es que 4 caballos no han podido 4 caballos no pudieron descuartizarlo. descuartizar. Claro. Aquí, por ejemplo, Y le pusieron 8 caballos y... esos 8 caballos es aquí de Pedro Vilcapasa, ¿no? Los azangarinos nos cuentan, ¿no? Pedro Vilcapasa era tan fuerte como el profe de historia que no han podido descuartizarlo 4 caballos. Pedro Vilcapasa se pone a hacer fuerza con los caballos. Y así es leyenda, pues, jóvenes. Están exagerando la realidad. Como 4 caballos no pudieron descuartizarlo, ¿qué hicieron? Le aumentaron otros 4 más. En total, ¿cuántos caballos había? 8. ¿Y esos 8 caballos han podido descuartizarlo? Tampoco. Ya es una exageración, ¿no? Profe, si por ejemplo ahora vas, supongamos, ¿no? Al año vas a Zángaro, ya no son 8, ahora son 16, o sea, los caballos están reproduciendo. Y esa es leyenda, jóvenes. ¿Qué es leyenda? La exageración de la realidad. Profe, ¿hay más? Claro, está el primo de Tupac Amaru. ¿Ah, sí, profe? Claro. Estamos hablando de Diego Cristóbal Tupac Amaru, el primo de José Gabriel Cóndor Canqui. Diego Cristóbal Tupac Amaru, miren, este señor, por ejemplo, acepta la amnistía. ¿Qué es amnistía? ¿Qué es amnistiar, jóvenes? Perdonar. ¿Cuál era el delito, por ejemplo, de Pedro Vilcapasa, Tupac Katari, de Diego Cristóbal Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui? ¿Cuál es el delito? La rebelión. Entonces, ellos han cometido un delito. Entonces, los españoles, ¿qué le ofrecen? El perdón, una amnistía. Por ejemplo, este señor, Diego Cristóbal Tupac Amaru, con Pedro Vilcapasa, adivina dónde se reúnen los dos. En Lampa. Mira, se reúnen en Lampa. Y Diego Cristóbal, ¿qué le propone a Pedro Vilcapasa? Que se acoja, que acepte ¿qué cosa? La amnistía. Diego Cristóbal le dice, ¿no? Oye, Pedro Vilcapasa, mira, los españoles nos están ofreciendo ¿qué cosa? Una amnistía, el perdón. ¿Y por qué no aceptamos el perdón? Y Pedro Vilcapasa le responde, no.
Los españoles solo saben mentir. Y esa amnistía es una farsa, es una trampa para poder capturarnos. Pedro Vilcapasa dijo, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir peleando. Y Diego Cristóbal Tupac Amaru, ¿qué dijo? Yo acepto. ¿Qué cosa aceptó? La amnistía. Así, profe, sí, Pedro, mira, Diego Cristóbal Tupac Amaru aceptó la amnistía, es el único que acepta. Profe, ¿y cuándo aceptó la amnistía? El 19 de diciembre de 1781. Y a las fechas es referencial, muchachos. Esto sí te puedo preguntar, ¿no? De los rebeldes indígenas, ¿quién acepta la amnistía, el perdón ofrecido por los españoles? Habla Diego Cristóbal. Tupac Amaru. Diego Cristóbal. ¿Quién rechazó la amnistía? Pedro Vilcapasa. Pedro Vilcapasa. Muy bien. ¿Dónde se reunieron? En Lampa. En Lampa. Pedro Vilcapasa salió de Lampa a seguir luchando y este señor Diego Cristóbal Tupac Amaru firma. ¿Qué cosa firma? Un documento, el armisticio de Lampa. Y para luego, miren, la ciudad de Sicuani y Cusco, ¿qué va a firmar, profe? La paz. La paz de Sicuani. La paz de Sicuani, ¿quién lo firma? Diego Cristóbal Tupac Amaru. ¿Cuándo, profe? El 26 de enero de 1782. El 26 de enero de 1782, Diego Cristóbal Tupac Amaru firmó. ¿Qué cosa firmó, muchachitos? La paz de Sicuani. Entonces, Diego Cristóbal Tupac Amaru ya fue perdonado, no hay que perseguirlo, el que está luchando es Pedro Vilcapasa. Pero adivina, ¿qué pasó? Hubo una rebelión. Así, profe, sí. Una rebelión en un pueblito llamado Marcapata. Este es el pueblo de Marcapata. Este pueblito de Marcapata, los habitantes de ese lugar se rebelaron. Aproximadamente 100 indígenas, mira, 100 pobladores de Marcapata se rebelaron. Los españoles, ¿a quién le echaron la culpa? A Diego Cristóbal Tupac Amaru. Y Diego Cristóbal se justifica. No, pero yo ni los conozco, no, yo no soy. Entonces los españoles dijeron, no, a nosotros no nos importa, el culpable eres tú. El pretexto que estaban esperando, ¿para qué? Para poder capturarlo. Una vez que lo capturaron, profe, lo ejecutaron. ¿Cuándo lo ejecutaron, jóvenes? El 19 de julio de 1783. Profe, ¿lo descuartizaron? No, no lo descuartizaron, sino, profe, le arrancan la piel con tenazas. ¿Conocen tenazas, jóvenes? Una especie de alicates como si tuviese uñas para sacar clavos. ¿Conocen tenazas o no? Hablen. Sí, conozco. Sí, ¿no? Es como un alicate. Claro, como un alicate, pero parece uña, ¿sí o no? ¿Alguien me escucha? Esas tenazas, muchachitos, eran calentados a rojo vivo. Y cuando estaba ahí incandescente la tenaza, le arrancaban la piel ¿a quién? A Diego Cristóbal Tupac Amaru. Por eso por eso decimos que fue ejecutado ¿con qué? Atenazado. O sea, profe, ¿fue atenazado? Sí, le arrancaron la piel con tenazas, vivo. ¿Tú qué prefieres, muchachos? ¿Descuartizamiento o atenazado? Descuartizamiento. Claro, porque atenazado ya es mucha crueldad, ¿sí o no, muchachos? ¿Y quién era el virrey, profe? Agustín de Jáuregui. Ah, ya, profe, Agustín de Jáuregui era el virrey cuando se rebeló Tupac Amaru II, Tupac Katari, Pedro Vilcapasa y Diego Cristóbal Tupac Amaru. La fase quechua y la fase aymara. Profe, ¿y quién lo ejecuta a Diego Cristóbal? ¿José del Valle? No. Lo ejecutó el oidor Benito de la Mata Linares. Benito de la Mata Linares le ordena arrancarle la piel ¿a quién? A Diego Cristóbal Tupac Amaru con tenazas a rojo vivo. Así termina, ¿qué cosa? Las rebeliones indígenas. Profe, ¿y qué vamos a hacer después? Los precursores de la independencia. No olvidar eso, muchachitos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ese es todo por hoy? No, profesor. No, profesor. Excelente. ¿Han entendido? Sí. Muy bien. Profesor, ¿cómo van a hacer eso del examen Por lo que mensual? dije, a Renata le